Muy buenas a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Vamos a presentar un tema que es el cálculo de armónicos. Somos el equipo de Cervantes Alcalá y de Roblada Flores. Bueno, primero tenemos que entender que para el cálculo de armónico necesitamos una señal de 16 valores. Bueno, como pueden ver, se utilizan dos señales para poder calcular los armónicos de 60 Hz, de los cuales se sacan de 16 dígitos cada una, ya- llamadas voltajes y corrientes. Bueno, a continuación tenemos una fórmula para desarrollar estos datos. Tenemos que entender que cuando tenemos un valor de k igual a cero, el exponente en sí al final nos dará un resultado de tipo cero. Mientras que si el valor de k es igual a uno, el exponente nos terminará dando un valor en los términos reales y imaginarios. Bueno, para continuar, tenemos que entender que la fórmula DFT que nos permite calcular la transformada para distintos valores de k, siendo cada uno correspondiente a diferentes componentes de frecuencia. Por ejemplo, ya hemos visto que los resultados para k, que es igual a cero y k es igual a uno, varían de la medida o componente de la señal. Bueno, la primera componente armónica o la fundamental. Aquí, como se muestra, obtenemos los valores para los datos de la corriente. Anteriormente los habíamos obtenido para los datos del voltaje. Una vez obtenidos estos datos, podemos pasar al cálculo del DFT para ambas tablas, tanto de voltaje como de corriente. Estos valores, tanto reales e imaginarios, se descompondrán. Por medio de las siguientes fórmulas, podremos obtener valores enteros, números positivos, los cuales se implementarán en los cálculos a continuación. Aquí podemos ver unas tablas de los valores, este, después de calcular la DFT, son valores absolutos, los cuales nos sirven para calcular conocer las magnitudes de la fundamental y los armónicos. Bueno, pues se procede a calcular el RMS de las señales. Como pueden ver al inicio, aquí tenemos la fórmula de RMS. Pasamos a tomar los cálculos de los voltajes de BRMS para poder sacarlos y luego los de la corriente, como se muestra en las imágenes. Para calcular la potencia aparente llamada S, se tiene como siguiente el cálculo. Como pueden ver, aquí tenemos la fórmula, la cual es igual al voltaje RMS por la corriente RMS, sacando un valor de 5.64 de 5.3647 voltaje ampere. Bueno, para calcular la potencia implementaremos la siguiente ecuación, la cual sustituiremos entre los valores obtenidos. Esta ecuación se puede obtener a continuación, se muestran los resultados. También tenemos que calcular la potencia, la cual es una mezcla de los valores obtenidos en la potencia anterior y los datos de la potencia aparente. Aquí podemos ver el desarrollo donde sustituimos valores de la potencia aparente este, y los resultados obtenidos con anterioridad. El cálculo de la potencia distorsionada es igual a la potencia al cuadrado menos la potencia aparente al cuadrado por la UH al cuadrado. Bueno, para poder tener la potencia distorsionada, tenemos que hacer la fórmula siguiente. Se las acaba de decir mi compañero, la cual los resultados nos da DH de distorsión es de 0.2103 bar, calculando el factor de potencia, que el factor de potencia es igual a
AP entre S, que nos arroja un factor de 0.9616, para luego calcular la distorsión armónica en THD. En THD, como pueden ver, tenemos la fórmula a continuación de THD del voltaje entre raíz de, del voltaje principal, digo, secundario, el quinto entre el principal, que viene siendo el del voltaje y la corriente. Como pueden ver, hay dos en la imagen. En el primero tenemos el THD de voltaje, que viene siendo el raíz de 0.4258 al cuadrado más 0.0212 al cuadrado entre 1.6296 al cuadrado multiplicado al 100%. Así tenemos el resultado del 26.16 y el del THD de la corriente pues es igual 0.3553 al cuadrado más 0.0437 al cuadrado entre 1.5517 al cuadrado por el 100% nos arroja un 23% de porcentaje. Bueno, las gráficas de barras de los armónicos podemos entender que los voltajes y las corrientes nos darán valores del 0 al 100%. Estos valores representan pues la calidad en sí de la energía. Bueno, aquí por último podemos ver las gráficas de armónicos obtenidas, donde podemos ver que tanto para el B1 es el 100%, el B3 sería el 26.12% y el B5 sería el 1.30%. Igual, pues en el otro lado que tenemos las de corriente al 100%, la corriente 3 que viene siendo la 2 del 22.89 y la 5 que es el 3 al 2.81. ¿Por qué así? Porque como hay dígitos en 0, no se toman en cuenta ya que el 0 es 1. Digo, el 0 es 0 y luego el primero que viene siendo 1 es el del 100%, el 2 es 0, el 3 es el que viene siendo el 26 y el 22 y así sucesivamente. A continuación vamos a pasar a MATLAB a resolver el ejercicio para ver si los resultados son correctamente y ver sus factores. Bueno, pues aquí como pueden ver tenemos al inicio la corriente y los primeros datos que nos arrojaba metiendo un código de NetWinds donde n es 1 siempre para que tenga un valor y lo pueda contar. La vamos a dar correr. Al correr podemos ver que ya nos arroja Bueno, nos arroja los valores obtenidos tanto en su parte real como en su parte imaginaria, de forma que se puedan sustituir en las siguientes ecuaciones. Bueno, continuando vamos ahora con los de voltaje. Igual tenemos la cantidad mostrada al inicio del problema del voltaje, los 16 dígitos, y pasamos a obtener otra vez los datos imaginarios pero del voltaje. Como pueden ver ya cambió a voltaje, ya no es la corriente y los dígitos también han cambiado. A continuación vamos a ver así todo lo que viene siendo el cálculo de la corriente y el voltaje en BRMS, IRMS, SP, Q, el total, TDH, hasta llegar hacia la gráfica. Bueno, primero pasamos todo lo que viene siendo el valor de voltaje, los 16 dígitos, tanto los comunes como los imaginarios, luego de la corriente, basándonos a siempre que n es 1, ya que
Bueno, nos quedamos en que tenemos que sacar el BRMS. BRMS es más a BABS al cuadrado, el cual nos arroja un resultado. Ahorita se los vamos a mostrar. Tenemos el- la de corriente, la de voltaje y RMS de corriente, el factor de potencia, el Q aparente, DH, mostrando las fórmulas C al cuadrado en menos P al cuadrado menos Q al cuadrado. TDH es volts amperes por 2 al cuadrado al 100%, así llevando los datos principales para graficar al 100% cada uno de ellos como al final y tener una gráfica estandarizada. Entonces vamos a correr para tener los resultados y poder graficar. Ahí está. Como pueden ver, ya tenemos los bars. Los valores absolutos. Tenemos los valores absolutos, los valores, las corrientes absolutas. Obtenemos también los BRMS, la corriente RMS, la potencia aparente y los demás valores que nos hacían falta para obtener las gráficas. A continuación se muestran las gráficas que son iguales a los porcentajes ya obtenidos, que sería el B1 de 100%, el B3 de 26.12% y el B5 de 1.3%, mostrando claramente que todo es congruente a los cálculos realizados con anterioridad. Igual tenemos los de corriente, que es al 100%, el 22.8, y por finalizar el 2.81. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias por ver.